Comenzamos el tema 6, el crecimiento económico. Concretamente, nos vamos a centrar en la definición del Producto Interior Bruto y en los tres métodos por los cuales podemos calcularlo. A continuación hablaremos de los ciclos económicos y de su relación con el desempleo. En los dos últimos apartados trataremos las medidas establecidas para combatir el desempleo y hablaremos muy brevemente de las nuevas tendencias en el mercado de trabajo. Como dice el título del tema, para que exista crecimiento económico es necesario que aumente la producción de una economía o de un país. Es decir, contra más producción haya en el país, significa que hay más necesidades satisfechas y por lo tanto lo podemos considerar como un crecimiento. Vamos a centrarnos en la definición del Producto Interior Bruto. En economía, pues también queremos saber el nivel que tiene nuestro país y para ello utilizamos variables macroeconómicas. Entre ellas, la más importante es el PIB, que ya sabemos que significa Producto Interior Bruto. Vamos a desgranar la definición. El Producto Interior Bruto es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por los residentes de un territorio durante un periodo de tiempo determinado. Vamos a seguir este esquemita y vamos a desglosar la definición. Valor monetario total. Significa que vamos a multiplicar todo lo producido por su precio. ¿Por qué? Vamos a sumar unidades monetarias, porque no tendría mucho sentido sumar sillas, coches, casas, libretas en unidades físicas distintas. No nos proporcionarían una unidad medible. Por ello, lo pasamos todo a unidades monetarias, es decir, lo que se ha producido de cada uno de los bienes y servicios por su precio, y ya sí que podemos sumar su valor. En segundo lugar, encontramos de bienes y servicios. Ya sabemos que los productos tangibles son los bienes y los productos intangibles son los servicios. En tercer lugar, tienen que ser bienes y servicios finales. ¿Por qué? Porque no podemos tener en cuenta los bienes intermedios. Recordemos que los bienes intermedios son aquellos que las empresas compran para transformarlos y producir un bien final. Porque si estuviéramos teniendo en cuenta los bienes intermedios y los bienes finales, estaríamos contabilizando el mismo producto varias veces. Pensar en el ejemplo de los muebles. Si contabilizamos la madera, los tornillos y los muebles, estaríamos contabilizando varias veces el mismo elemento, porque esos tablones y estos tornillos están siendo utilizados en el último punto, que es el mueble, que es el que se pone a la venta para el consumidor final y es el que tendremos en cuenta para el cálculo del PIB. En tercer lugar, nos dice producido. Producidos en ese año, es decir, no se van a tener en cuenta las ventas de productos de segunda mano, por si han sido producidos en años anteriores, es decir, el PIB solo tiene en cuenta los bienes y servicios producidos en ese año. Para el mercado, esto es súper importante, porque el PIB solo mide las operaciones que pasan por el mercado, es decir, tienen que ser vendidas. Por ejemplo, si tú haces las labores domésticas de tu casa, no se va a tener en cuenta, pero si contratas a una señora de la limpieza o un señor de la limpieza para que te lo haga y a cambio le das un salario, eso sí se tiene en cuenta a la hora del cálculo del PIB. El siguiente punto que tenemos es dentro de las fronteras. El PIB lo que tiene en cuenta es la producción dentro de España. Da igual que esa producción haya sido realizada por empresas españolas o por empresas extranjeras. Y por último, encontramos en un momento determinado. Habitualmente suele ser un año. ¿Con qué intención hacemos esto? Para poder hacer comparaciones con otro año y determinar si el PIB crece, decrece, se estanca, etc. El segundo punto que tenemos es el cálculo. Ya sabemos que es necesario contabilizar las actividades económicas que realizan todos los agentes de esta economía y el encargado es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Con ello lo que hacen es conformar la contabilidad nacional.
Para hacer este cálculo tenemos varios métodos. En primer lugar, el método de la oferta o de la producción de sectores o valor añadido. En segundo lugar, el método de la renta o del gasto. Y en tercer lugar, el método de la renta o de los costes. El primer método que vamos a ver es el método de la oferta, también conocido como método de producción o del valor añadido. Veámoslo con un ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos tres empresas, una de cada sector. En la primera empresa, Minas S.A., se dedica a extraer hierro de una mina. La segunda empresa, Aceros S.A., transforma ese hierro en acero. Y en tercer lugar, lo vende a Coches S.A., que va a producir coches y lo va a vender al consumidor final. Analicemos qué valor de producción va creando cada sector o cada empresa. En primer lugar, Minas S.A. se encarga, como hemos dicho, de extraer el hierro de una mina y lo vende por 4.000 euros a Aceros S.A. ¿Cuánto ha generado Minas S.A.? Como directamente lo ha extraído de la mina, el valor añadido es 4.000. ¿Qué pasa con Aceros S.A.? Se dedica, hemos dicho, a producir acero. Por lo tanto, coge el hierro que ha comprado a Minas, lo transforma y lo vende a Coches. Lo vende por 9.000. Pero en estos 9.000 van incluidos estos 4.000. Por lo tanto, Aceros ha generado un valor añadido de 5.000, que es la diferencia entre las ventas y el coste de la producción, es decir, 9.000 menos 4.000. Y por último, llegamos a Coches S.A., que coge el acero de la empresa anterior y produce un coche que vende por 20.000. Pero en estos 20.000 recordé que van incluidos parte de acero y parte del hierro. Por lo tanto, ¿cuánto valor añadido se ha generado en la tercera empresa? 11.000. Que es la diferencia entre estos 20.000 y los 9.000 que ha recogido de acero. Si sumáramos el valor de la producción de la tercera empresa, 20.000 más los 9.000 más los 4.000, el PIB diríamos que es de 30.000 euros. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque ya en los coches estaríamos incluyendo varias veces los bienes intermedios anteriores, tanto el acero como el hierro. Por lo tanto, el único bien final que se vende al consumidor es el coche, que son los 20.000. Y como vemos, si sumamos el valor añadido de Minas, 4.000, más el valor añadido de Aceros, 5.000, más el valor añadido de Coches, 11.000, es igual que el valor de la producción final de los 20.000 euros que se vende el coche al consumidor final. El segundo método es el método del gasto o de la demanda. Es el método que más se utiliza. Y tenemos la siguiente fórmula. El Producto Interior Bruto a precio de mercado va a ser igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas, que serán las exportaciones menos la importación. Pasemos a analizar brevemente qué vamos a incluir en cada uno de estos factores. En primer lugar, el consumo se refiere al gasto en bienes y servicios realizados por las familias. En segundo lugar, la inversión. Aquí vamos a englobar el gasto de la empresa en equipo y como excepción el gasto en vivienda residencial de las familias. Es decir, el único bien que no va a formar parte del consumo de las familias van a ser las viviendas, que van a ser parte de la inversión. En tercer lugar, el gasto público hace referencia a todo el gasto que hace el Estado, tanto en bienes y servicios, pago al personal, en infraestructura, etc. Y por último, las exportaciones netas, que son las importaciones por un lado son los gastos de los españoles en el exterior y las exportaciones son el gasto que hacen los extranjeros en nuestro país. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo del PIB. En esta tabla nos dan
los datos en millones de euros y nos piden que calculemos el PIB a precio de mercado del año 2008. Lo único que tenemos que es identificar las variables que necesitamos, sustituirlas y calcular el resultado. En primer lugar, el consumo. En este caso tenemos consumo privado, 900. En segundo lugar, inversión. La inversión en este caso es la inversión empresarial por 200. Más el gasto público. Aquí vamos a incluir el gasto estatal de 100 más el gasto de las comunidades autónomas, ya que hemos dicho que es el gasto del Estado en general. Son estos 150. Más las exportaciones, que tenemos que son de 100, menos las importaciones, que son de 17. Y esto nos da un total de 1.333 millones de euros. En segundo lugar, nos dice que sabiendo que en el año 2007 el PIB fue de 1.310 millones de euros, que calculemos la variación. La variación siempre la vamos a calcular con la fórmula del crecimiento. Vamos a tener el PIB del último año menos el PIB del año anterior partido por el PIB del año anterior y multiplicamos por 100 para pasarlo a porcentaje. En este caso nos da un crecimiento del 1,76%. Es decir, que este país ha crecido un 1,76%. Es decir, que de cada 100 euros que se producen o que se gastan en el año 2007, se producen o se gastan 101,76 en el año 2008. Y por último nos preguntan que qué pasaría con el PIB de la economía si se cerrasen las fronteras con el exterior. Es decir, si se cierran las fronteras con el exterior, estaríamos en una economía cerrada y solo tendríamos que contabilizar consumo, inversión y gasto público. Es decir, dejarían de existir tanto las exportaciones como las importaciones. Y este resultado nos daría 1.250 millones de euros. Y por último, pasamos a analizar el PIB por el método del ingreso, también conocido como el método de la renta o de los costes. Para ello vamos a subdividir en 4 los componentes de este método. En primer lugar, encontramos los salarios. Si prestamos un trabajo, a cambio vamos a recibir un salario, es decir, serán las rentas que reciben las familias por prestar su trabajo. En segundo lugar, los alquileres, que van a ser las rentas recibidas por el alquiler de terrenos o otras propiedades de las familias. En tercer lugar, los intereses. Por ejemplo, si prestas tu ahorro, vas a recibir un interés. Y por último, los beneficios, que van a ser el dinero que gana la empresa una vez que ya ha restado los salarios, los alquileres, los intereses, etc. Y ya sabemos que cuando se reparte entre los socios se llama dividendo. Por lo tanto, la fórmula del PIB a coste de factores será igual a la suma de los 4 componentes anteriores: salarios, intereses, alquileres y dividendos. Es decir, va a ser la suma de todas las rentas que han sido repartidas por la empresa a todos los factores productivos. Por último, vemos un pequeño resumen de los 3 métodos. El método del gasto, consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. El método del ingreso, salarios, alquileres, intereses y dividendos. Y el método de la producción, que es el valor añadido de todas las empresas. Los 3 métodos nos llevarían al mismo resultado. Hay que hacer aquí un inciso. El PIB por el método del gasto nos da como resultado el PIB a precios de mercado, mientras que los otros 2 estaríamos calculando el PIB a coste de factores. Por lo tanto, para que los 3 métodos nos den el mismo resultado, tendríamos que hacer unos pequeños ajustes que no vamos a ver en este curso.